El protagonista en Hilando Historias hoy es hijo de don José Artiles Martín y doña María Martín Rodríguez. Nació un 16 de septiembre de 1941. De este matrimonio nacen 3 hijos, un varón y 2 mujeres. Casado con doña Isabel Romero Espino, padre de 3 hijas y abuelo de una nieta. Ya nos espera en su domicilio. Vamos a pasar y conocer a don Lorenzo Artiles Martín. Bienvenidos a un nuevo Hilando Historia. Estamos en Arinaga, en el Paraíso Azul. Buenos días, José Ángel. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por recibirnos aquí en su domicilio, en Arinaga. El clima es muy bueno y la verdad que Arinaga tiene ese déjame entrar, ¿no? Y por ese motivo pues, hemos decidido venir a Arinaga definitivamente, ¿no? Estamos en la Ciudadela. Esta casa es de las antiguas de la época, ¿no? Sí, estas casas fueron hechas en el año 1885. 1885. Son las más antiguas de Arinaga. Y por allá de esta pared, justamente en la otra parte de esta pared, estuvo la primera escuela de Arinaga, del año 1900. Y la maestra se llamaba Doña Carmen. ¿Se sabe por qué le decían a esto la Ciudadela? Yo lo he preguntado en varias ocasiones a personas de Arinaga. Unos me dicen una cosa, otros me dicen otra. ¿Cuál es la versión suya o lo que usted conoce? Yo creo para mí, creo que en aquella época, donde quiera que se reuniese 3, 4, 5, 6, 7 casas, ya le llamaban ciudad. Y por derivación le pusieron, creo yo para mí, ¿no? Le pusieron Ciudadela. El primero que habitó esta zona fue Maestro Pancho, le llamamos Maestro Pancho el Barbero, para llegar antes. Entonces él fabricó una casa mirando al mar, y venía todos los inviernos a recoger el yodo de Arinaga. Y yo creo que entre esa casa y luego la casa de los 4 Picos, que también conocemos, pues fue lo que motivó el que fabricara en esta zona. Todos estos solares se los repartieron entre 4 personas. El primero fue el suegro de Luca Portón, que le llamábamos Romero Bastón, era el nombre que se le daba, Romero Bastón. El segundo fue el padre de Eugenia Suárez. El tercero fue el padre de Marquita de Santiago, la casita esta que está al lado. Y el último fue mi abuelo Lorenzo Artiles, nombre y apellido igual que yo. El resto de la playa, que era un arenal. Sí, era un arenal, yo me acuerdo perfectamente que veníamos desde la carretera y en el verano, cuando apretaba el viento con arena, pues amigo mío, había que hacer posiciones, ¿no? Había poquitas casas porque estaba también la tienda de Antonio Pérez, donde vivió mi primo Gonzalo, estaba la tienda de Antonio Pérez, frente estaba la casa de las Melianes, frente por frente. Luego estaba la casa de las de Bernardinito, que después hablaremos si tú quieres de ella, porque mi hermano y yo venimos cuando teníamos 6 o 7 años, porque mis padres eran labradores y los pobres no podían venir a disfrutar de esta casa, ¿no? Entonces nosotros veníamos con las de Bernardinito y esta casa era una de las más antiguas. Luego estaba la casa del pariente, alguna casa de los pescadores y las cuevas que están junto a la Frola. Había unas cuevas grandes allí vivía también pescadores en aquella época, ¿no? Luego, y no había mucho más. Y también, perdona, estaba el chalet de doña María Jesús Melián Alvarado, donde está hoy la Cruz Roja. ¿Dónde estuvo? Donde estuvo. Allá después se pasó, la escuela que estaba aquí, se pasó al chalet de doña María Jesús Melián Alvarado. Y doña María Jesús Melián Alvarado venía todos los veranos al chalet que ella tenía, por eso le llamaron el chalet de doña María Melián Alvarado, que más tarde le pusieron el nombre del chalet de don Sá Cárdenas, por esto de los Albaceas.
Usted nace en Agüime. ¿En qué zona de Agüime nace? Yo nací en Agüime, donde le llaman hoy la calle Sol. La calle Sol, que es el ayuntamiento antiguo. Donde estaba el ayuntamiento antiguo, en esa misma calle nació frente a la casa de Dolorcita Romero. Y por arriba de la casa nuestra estuvo viviendo Marrero, Vicente Marrero y la mujer, ¿no? Esa calle tenía mucha vida en aquella época, pero mucha vida. Y si es en los carnavales, pues arriba, que hoy se llama la calle Progreso, que está de la sociedad arriba hacia abajo, hacia la carretera, la calle principal. Del casino hacia... Digamos, del casino hacia la carretera general. Y allí compraron mis padres una casa a doña Agustina Melián. Recuerde que cuando yo entré el primer día, la hierba en el patio era todo esto. La hierba grandilla, porque claro, esa gente ya no venía a disfrutar de la casa, ¿no? Ya había unas humedades terribles. Entonces mis padres, poquito a poquito, pues la fueron arreglando, y hoy en día es donde viven mi hermana Sarito y mi hermana Adriana. Yo cuando era niño, la verdad, no era modelo de virtudes. Cuando era niño no era modelo de virtudes porque yo manejaba las piedras a la perfección, ¿no? Piedra que cogía en las manos, piedra que llegaba a la chica, pero con una exactitud tremenda, ¿no? Quiere decir que me amarraron de la Cruz de los Caídos, amarrado con soga, me amarrado de la Cruz de los Caídos porque yo era malo, era muy malo. Entonces le dijeron a mi madre, Mariquita, vaya a la Cruz de los Caídos, que su hijo está amarrado en la Cruz de los Caídos, que los propios amigos lo tienen crucificado. Entonces mi madre, la pobre, fue a las carreras y me bajó haciendo publicidad de las películas que teníamos que ir a ver, bueno, teníamos entre comillas, ¿no? Que íbamos a ver el jueves, sábado y domingo. Y algunas veces eran los lunes, porque los lunes llevaban 2 películas en lugar de una. Y nosotros no queríamos que vinieran los chicos de Ingenio a hacer publicidad de las películas de Maximilito Díaz. ¿Qué pasa? Que la calle que hoy se llama de la Orilla, la calle de la Orilla, pues era de piedra, no estaba asfaltada, había piedra por todas partes. Claro, los chicos de Agüime nos reuníamos, cogíamos las piedras, ¡bum! ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! Y un día, por lo visto, un chico de Ingenio, claro, así como yo la daba, la recibía. Un día un chico de Ingenio tiró una de las piedras y me cogió. Me cogió aquí y llegué a mi casa chorreando sangre. Dice mi abuela, se llama Masario. Dice mi abuela, ¿quién te hizo eso? Han matado a mi nieto. Han matado a mi nieto. ¿Quién te hizo eso? Y yo, fue un chico de Ingenio. Malditos chicos de Ingenio que han venido a matar a mi nieto. Y resulta que la culpa era mía porque yo era un diablo. Porque antes yo no paraba. El recibimiento a los chicos de Ingenio era con piedra. Sí. ¿Y cuando usted iba a Ingenio? No, pero espera, el recibimiento era con piedra. Abajo a la carretera general, donde estaban los puentes. Y nosotros desde arriba empezaba una lluvia de piedra, porque ellos no habían tirado piedra a nosotros. Yo recuerdo de ver el cauce del barranco de Guayadeque completamente lleno de agua, de derecha a izquierda. Pero había que verlo para comentarlo hoy, ¿eh? El que tenía la suerte de cruzar antes de que el agua se llevara a los puentes, se había salvado. Y el que no, se había condenado. Por la sencilla razón de que la gente en Agüime nos poníamos en la orilla, mirando hacia abajo y decíamos, ahora se lo lleva, ahora se lo lleva, ahora se lo lleva. Hasta que ya el puente no aguantaba más y el agua arrastraba los puentes que estaban en Agüime y los ponía en el Querechá. Entonces, a partir de ese momento, se ponían unas tablas para que cruzaran sobre las tablas la gente que venía de Ingenio a Agüime o de Agüime a Ingenio. Sí, mi madre, vamos a ver, mi abuela tuvo 15 hijos. Mi madre era la mayor de los 15 hijos. Lo que sucedía en aquella época, que al que se iba muriendo, al que venía luego le ponía el nombre del anterior. Y al final quedaron solamente 4 hijos. 4 porque el último murió a los 28 años, mi tío Sebastián. Entonces mi madre siempre fue muy devota de la Virgen del Rosario, pero muy devota de la Virgen del Rosario, hasta tal punto que un día le sacaron una muela
a mi madre, sin decir quién fue, le sacaron una muela y se le hinchó toda la cara. Entonces la llevaron a Las Palmas y en Las Palmas le dijeron que había que operarla. Por lo que tenía que rajarla, abrirla, no sé qué, no sé cuánto, y se iba a quedar aquí una calamidad. Y mi madre, por lo visto, se agarró de la Virgen del Rosario. Esto lo contaba ella con frecuencia. Se agarró de la Virgen del Rosario. No se sabe lo que pasó, que al final no tuvieron que operarla. Sí, mi madre... mi madre, desde que yo tenía 6 años o 7 años, me daba un librito, el misal se llamaba, y me decía que fuese todos los días a misa a Güime. Yo todos los días, a las 6 o 6:30, con mi librito, con el misal, iba a oír misa en Güime, que no tenía que ver nada. El Lorenzo que iba a misa por la mañana, con las piedras que yo tiraba a prima noche. Eran dos cosas completamente diferentes, ¿no? Tenía que ir los cercadillos a buscar la leche de las vacas, las cabras, las ovejas, y me encontraba siempre con los trabajadores que iban a los almacenes de pileta para el tomate, a los almacenes del tomate. Y era una cantidad de gente terrible. ¿En camiones? En camiones. Una cantidad de gente terrible se montaba en camiones en la Rambla. En el año 1949, yo veía a los hermanos de la Salle que venían del colegio hacia la iglesia, que ellos venían, subían todos los días a oír misa. Entonces los hermanos me veían a mí, este niño tan devoto y tan bueno, que iba por la mañana a primera hora a buscar la leche de mis padres, ¿no? Las chicas de hoy en día que tienen mi edad se lo recuerdan a mi mujer. Y mi mujer me dice, mira, tú eras tan malo. Sí. Nosotros venimos con las de Bernardinito, porque ellas eran 7 hermanas. Y de las 7 hermanas, solamente 2 estaban casadas. Dolores Melián y Evarista Melián. Entonces, 5 eran solteras. Nosotros veníamos con esas hermanas, con las 5 hermanas solteras, y nos bañamos en Arinaga por la mañana, a primera hora, a las 7 de la mañana. ¿A las 7? A las 7. Estuviera el agua fría o estuviera el agua caliente. Porque ellas no querían bañarse a las 11 ni a las 12, porque eran tan religiosas, que tenían miedo que el vuelo... ¿Se bañaban con ropa? Más o menos. Tenían miedo que el vuelo que ellas llevaban, el viento, como había mucho viento en el verano, que el viento elevara los trajes, ¿no? Y la viese. Y entonces, claro, no tenían por qué enseñar lo que estaba prohibido. Claro. Esto era por la mañana el baño, pero ya teníamos la ilusión de que llegara por la tarde el coche de hora de Pepito Javier, que venía el coche cargado con los cestos, cargados de fruta que venían de Agüime. ¿Para quién? Para nosotros. Ah, para la casa donde está usted. Claro, los padres tenían a sus hijos aquí, con diferentes familias, por ejemplo, ¿no? Y entonces los cestos eran preparados por nuestros padres en Agüime con fruta, tuno, higo, cebolla, lo otro. Y era todo arena, no había nada fabricado. Pero nada, no había nada fabricado, salvo lo que yo te expliqué al principio. Cestos, y nosotros, claro, esperamos que llegara el coche de hora de Pepito Javier, porque el coche de Pepito Javier salía de Las Palmas a las 4:30 de la tarde. Y llegaba a Sardina a las 7:30, porque era tan prudente que el coche apenas se veía caminar, apenas se veía correr. Así que era muy prudente conduciendo y salía de Las Palmas a las 4:30 de la tarde. Y que llegaría sobre las 6:30 aproximadamente. ¿De las papas? Sí, los sacos de las papas. Y entonces pues, con los sacos de las papas se cogía y se colocaba en la parte de arriba, ¿no? Entonces se cosían los sacos. Se cosía y no se caía la fruta, no se caía. Los sacos de la Guerra Civil Española, en Agüime, los chicos, formamos 2 bandos. El bando del ejido y el bando del barrio. Entonces las armas las guardamos en el barranco de Guayadeque. Y eso nos servía de entretenimiento todo el día. Y sobre las 7:30 o las 8 eran los enfrentamientos entre el ejido y el barrio, a ver quién ganaba y quién perdía. Pero teníamos piedras, teníamos con las latas, hacíamos especies de cuchillos, bayonetas,
no sé qué, carrito para llevar, como si fuera en el barranco de Guayadeque. Y no se podía decir en absoluto dónde estaba el arsenal. No se podía comentar. ¿Y cómo se declaraba el vencedor? ¿Cuándo sabían que uno ganaba y otro perdía? Cuando uno de los dos huía, si nosotros bajamos del barrio al ejido y perdíamos las carreras nuestras, nos partíamos el alma subiendo por el barrio. O al revés, cuando subían los del ejido y perdía, ellos a las carreras se refugiaban otra vez en el ejido. Entonces nosotros nos quedamos tranquilos. Y al día siguiente se veían los mismos en el colegio, ¿no? Sí, perfecto, como si nada hubiera pasado. ¿Y con algún que otro chillón? Sí, como si no hubiera pasado. Durante el día no participaban en nada. ¿A qué ¿no? se dedicaban las chicas? ¿Cuál era su entretenimiento? Yo creo para mí a la sección femenina. Me da la impresión que en aquella época era a la sección femenina desde que eran pequeñas. Entonces, desde que eran pequeñas, le enseñaba los bordados, le enseñaba los... ¿Era en qué zona del pueblo? La sección femenina la llevaba Eugenia Suárez y Teresita Ruano. Llevaban la sección femenina. Y yo recuerdo que estaba ubicada frente a la casa de mi tía Lola, donde mi tía Lola, la casa de Tito, de Lorenzo Santana, de Marita Castro, no sé si tú te ubicas, ¿no? Entonces, frente por frente, ahí estaba la sección femenina. Y... Por el Sifón se llamaba, ¿no? Sí, cerca del Sifón. Y luego también estaba también la habitación de la OGE, que le llamaban la habitación de la OGE, que venía a estar cerca del Casino de Agüime, cerca de la plaza, que más tarde fue la tienda de Luis Trujillo. La tienda de Luis Trujillo, ahí estaba ubicado la OGE en Agüime. Y lo llevaba Emilio Barbosa. Emilio Barbosa era el que llevaba la OGE en Agüime. A la OGE iban los chicos y a la sección femenina iba la chica. ¿Y usted iba a la OGE? Yo iba de vez en cuando. Incluso llegué a vestirme de falangista igual que la mayoría de mis compañeros. Yo tengo compañeros en Ingenia, que hoy son del PSOE, que como no había otra cosa en aquella época, se vestían de falangistas. Estaba Juan Espino Toro, estaba Diego Mesa, estaba el otro, porque es que no había otra cosa, no se conocía otra cosa. ¿Y como niños nos vestíamos de... ¿Para qué? Nos vestíamos para ir a Las Palmas una vez por semana para conocer algo de Las Palmas. Y además coincide con la fecha de su nacimiento, cuando llegaron el Tabor, los tiradores de Ifni. Sí, señor. Ellos llegaron en 1941, el mismo año que yo nací, y se marcharon en 1947. Ellos generalmente vestían bien, generalmente, había de todo, ¿no? Como hoy. Generalmente vestían bien y ellos tenían especie de una ermita donde está hoy en Agüime para celebrar el Palacio de Herodes. ¿Dónde está el Palacio de Herodes? Allí cerquita del Palacio de Herodes, ellos tenían como una ermita pequeña, más o menos, y ahí eran los rezos de ellos. Ahí rezaban ellos. Yo recuerdo de verlos rezando. Alimentó mucho Agüime. El Tabo, mucha gente de Agüime que estaban pasando hambre y miseria después de la Guerra Civil Española, el Tabo los alimentó con el rancho. Y mucha gente de Agüime se alimentaron del rancho. ¿Ellos se integraron en el pueblo y con la gente del pueblo? Se integraron hasta tal punto que algunos se casaron con las chicas de Agüime. ¿Qué pasó? Que algunas chicas tenían como orgullo el casarse con algún miembro del Tabo y otras por el contrario, no quería que se supiera que ellas estaban viviendo con un miembro del Tabo. Muy pocos se quedaron en Agüime y otros se marcharon porque si se marchaban a África, allí les seguían pagando. Les seguían pagando a los miembros del Tabo. Ahora, si se quedaban en Agüime, ya prácticamente habían dejado el Tabo. ¿Y de qué se alimentaba? En Parque Los Moros, ellos vivían en las casas de doña Agustina Melián. Aquellas casas grandísimas que hay ahí junto al Parque Los Moros, vivían ellos. Pero esa casa los jefes vivían donde estaba el grupo de maestros, el grupo de niñas. Así, junto al Parque Los Moros, que hoy le llaman la Casa Betania. Donde está hoy la Casa Betania, allí vivían los jefes del Tabo. En el ejido, donde ya mucho más tarde se celebraban los bailes de carnaval.
en los almacenes que eran propiedad de mi tío Luis. Allí se ubicaron la mayor parte de la tropa y también se ubicó en un almacén que está al lado de la Salle. La guerra había terminado. La guerra había terminado. Entonces hay dos versiones. Una como que fue un regalo de Franco por haber participado en la Guerra Civil Española, que viniera a Güemes. Y a Güemes, lógicamente, subió como la fuma, ¿no? Hasta dar cuenta que las películas no se estrenaban en Las Palmas. Las películas, las primeras películas de envergadura, se estrenaban en Agüimes, porque ahí estaban los jefes del Tau. Tenerlo tan cerca de Madrid, una vez terminada la Guerra Civil Española. Lo mandaron para Canarias. Claro, lo mandaron para Canarias. Y dicen, bueno, Agüimes es el lugar más idóneo para que ellos estén allí. De hecho, cuando regresaron no se quedaron en Madrid. Cuando regresaron, volvieron a África. Porque en aquella época ya Güemes era villa episcopal, sí, era señorío. Sí. En aquella época ya Güemes era señorío, villa episcopal y tenía todos los títulos. Entraba todo el poder, tanto político como gubernativo. Eclesiástico, sí que, claro, porque el obispo era el dueño absoluto de todo esto, ¿no? Y esto fue en el año 1947, cuando ellos se marcharon. Se quedaron grabados en el alma. Porque como yo me crié en los cercadillos, yo terminé la carrera de maestro y nunca perdí el contacto con los labradores de los cercadillos. Al revés, para mí era un orgullo el hablar con ellos. Y recuerdo, entre otros, a tu abuelo, le llamamos Antonio de Guito, que Antonio de Guito era tan rápido haciendo las cosas que no paraba en las 24 horas. ¿Tú ves hoy a tu tío Juan? Pues el padre era el doble o el triple. Y nosotros nos preguntábamos, mi padre y yo nos preguntábamos, ¿cómo le nacen las papas a este hombre? Si apenas tiene tiempo de plantarlas. Era un fueguillo. Perfectamente, pero el padre era el doble o el triple de lo que es hoy tu tío Juan. Y entonces Antonio de Guito y tu tío Juan pasaban todos los días delante de mi cercado hasta 3, 4, 5, 6, 7 veces, porque estaban en contacto directo con Bartolo Suárez. Bartolo Suárez estaba en la otra parte y tu abuelo y tu tío Juan estaban en la parte de la derecha. Entonces, para no dar una vuelta completa, porque tenía que dar una vuelta del diablo, cruzaban delante del cercado nuestro, delante de la vaca, donde estaban la vaca y las cabras, pero 8, 10, 12, 15 veces al día, ¿no? ¿Ustedes tenían el cercado? Filomenita, y tenemos la cadena de Ismaelito, la cadena de Ismael. A mi hermana le tocó la olla de los cercadillos, y a mí me tocó la cadena grande, las 3 cadenas pequeñas y lo de Ismaelito, que luego yo se lo vendí a los Blases. Y ahí tenía su padre la labranza, ¿no? Tenía la labranza y también los animales. Que el pobre lo compró con los ahorros que trajo de Cuba. Porque mi padre se marchó para Cuba en 1905. ¿Estuvo unos cuantos años para allá? Sí, 25 años estuvo en Cuba. 25 años. Cortando la caña. 25 años, que mi padre se casó, amor mío, a los 55 años que se hicieron estas casas. 1885. O sea, y luego él se fue a Cuba a cortar caña de azúcar. Se fue a Cuba a cortar la caña de azúcar. Al 1905, que ya él tenía... ¿Y dónde era? ¿En Santa Clara? Ya tenía 20 años. Él fue a Santa Clara y Camagüey. Ah, Camagüey también. Era Borradillo. En aquella época, la mayoría que iban a Cuba traían algunas ferrillas. Entonces... Y luego a esa edad conoció a su madre. Pues sí. A los 55 años conoció a mi madre. ¿Y su madre qué edad tenía? Es que mi padre le llevaba a mi madre 21 años. ¿Cuánto? 21. Se ríe. 21 años. Mi padre le llevaba a mi madre 21 años. Mi madre se casó con 34. De 34 a 55, no se ha equivocado. Y ahí tuvo 3 hijos. Va 21, no, tuvo 4. Tuvo 4, pasa que a mí se murió un hermano pequeñito de 1 año. Nació enfermo y en aquella época se morían muchos niños, ¿no? Entonces... ¿Y a qué edad falleció su padre? Mi padre falleció a los 82 años. A los 82 años, ya totalmente dobladito, porque se quedó padeciendo de la columna. Ya era columna. usted un hombretón, ¿no? Sí, cuando mi padre murió yo tenía 26 años. Cuando mi padre murió yo tenía viviendo con mi tía Lola,
Lorenzo Santana, Porque ya Tito por Santana. parte de ahí ya eran muchos, Marida tenían Castro. bastantes hermanos, ¿no? Claro, eran 7 hermanos. Bien. Eran 7 hermanos y mi padre era el mayor de los 7. Y le decía que luego se casa con su madre, ¿la conoce? Su madre es del pueblo. Había 3 mujeres. De las 3 mujeres, más o menos él quería escoger una. Había 3 mujeres. Estaba, por lo visto, mi tía Josefa, una tal Pepita Romero que le llama, y estaba mi madre. Y mi tía Josefa tenía una tienda en el San Antón donde estuvo más tarde María del Cristo, en el San Antón de Agüime, que está frente mismo a los árboles, frente mismo al San Antón. Ahí tenía una tienda. Y estas 3 mujeres se reunían todas las primas noches entre ellas para hablar y pasar rato. Y mi padre pasaba por ahí a tomarse una copita, como buen canario. Y ahí conoció a su madre. Y ahí conoció a mi madre. De las 3, la más que le gustó fue a mi madre. Y le habló de matrimonio. Y si madre siempre, no importa. Y Bueno, no podía perder más el tiempo. Y así ni todo, tuvo 4 hijos. Se me murió un hermano pequeñito y quedo yo soy el primero, me pongo por delante, y mis 2 hermanas, Adriana. Una prima suya, que además tiene mis apellidos, Santana Artiles. Santana María Artiles, Santana sí, Artiles, señor. Mariquita Castro, conocida. Marida Castro. Esa tuvo un papel importante. Ella quería mucho a mi padre, ¿no? ¿Lo cuidó? Sí, no, vamos a ver. Marita Castro quiso mucho a mi padre porque mi padre cuando vino de Cuba se fue a vivir con mi tía Lola a la casa de Marita Castro, Tito Santana y Lorenzo Santana. Y el roce hace el cariño. El roce hace el cariño. Entonces Marita Castro quiso mucho a mi padre. Estaba por mi casa cuando mi padre ya estaba en cama y lo visitaba. Pero todos los domingos del mundo, ¿no? Porque mi padre una vez subió las escaleras de la casa de mi tío Luis y era muy pendiente. Y al bajar las escaleras, claro, la luz estaba apagada, perdió arriba el equilibrio y llegó rodando y hasta abajo, ¿no? Ahí el pobre yo creo que se partiera todo, ¿no? Entonces, a raíz de esa caída, le salió alguna cosilla aquí en la oreja y le salió un cáncer cacaria, que le llamo. Cáncer cacaria, estuvo 6 meses que no se podía mover en la cama, aguantando día y noche. Hasta que cuando llegó el mes de septiembre, el 13 de septiembre de 1967, que fue el año que yo conocí a mi esposa, ¿no? Da la casualidad, ¿no? Pues ese año 1967 ya el cuerpo de mi padre no podía aguantar nada. Pero da la casualidad que yo quería tanto a mi padre que el que le hacía las curas era yo. Y mi padre con un cáncer, porque muchas veces estaba chorreando sangre por todas partes, la llaga de la piel, entonces explotaba. Y una vez recuerdo que en un 18 de julio, mi familia se vinieron para Arinaga y yo me quedé con mi padre en Agüime. Aquel 18 de julio fue terrible. Yo creo que fue la última hemorragia. Un ejemplo, de verdad. Mi padre fue un ejemplo porque era muy noble, era muy buena persona, le gustaba mucho ayudar a las personas que no tenían nada, porque tanto es así que personas de Agüime que tenían sus cabritas en sus casas, tenían cabras, pero no tenían cercado. Tenían animales, pero no tenían comida que llevarle. Entonces iban a los cercadillos, al cercado de mi padre, y mi padre siempre le daba la comida de los animales. ¿Y después vendían la leche? Yo con 12 o 13 años... ¿Vendían la leche? Sí, yo con 12 o 13 años aprendí a ordeñar, porque un señor de Agüime, sin nombrarlo, con su camión, un día de San José, mi padre se llamaba Pepe, un día de San José, el camión se salió de la carretera y cogió a mi padre. Cogió a mi padre y ya te digo, terminó de partirlo, ¿no? Entonces mi madre dice, mira, tu padre ya no puede ordeñar los animales, tú tienes que aprender. Y yo tenía 12 o 13 años. Y efectivamente aprendí a ordeñar, que por eso tu tío Juan dice siempre, yo no he visto un ordeñador de vaca como Lorenzo Artiles. Sácale la conversación para que vea lo que él te dice.
Después lo extendió por todas partes y dice, coño, fuerte ordeñador de Puerto Virgen. Vete tú a saber. De eso no Vete supo tú a nunca. saber. Vete tú a saber porque mi padre de apellido... Ni ha venido nadie Mi padre de de allá. apellido era Artiles. Ni Ya, al decir Artiles, ya ahí más o menos se explica muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo un familiar mío, descanse en paz, un tío, que decía, hay Artiles, Artilillo y Artilejo. Sí, señor. Eso lo hacía Porfirio. No, mi tío Rigoberto en paz descanse. Ah, Rigoberto lo decía, ¿eh? Digo que de Cuba no ha venido nadie a reclamar nada, ¿no? No, gracias a Dios, no. Mi hermana y mi cuñado Pepe estuvieron en Cuba ahora unos 10 años y estuvieron en Santa Clara y Camagüey. Y ahí nadie le sacó una conversión de nada, ¿no? No, pero si viene, pierden el viaje, ¿no? Porque está todo amarrado y bien amarrado. ¿no? Claro, no. Ya hubiese tenido algo en Cuba, ya toda esta gente hoy en día están muertos. Porque yo tengo ya 80 años, 80, voy camino de 81. Y sin embargo, si algo tuvo mi padre en Cuba, eso... De los estanques de eso tiene Agüime, que estar ¿qué muerto recuerda? ya. ¿Eh? ¿Usted se bañaba en los estanques? No llegué a bañarme, pero sí recuerdo los estanques, sobre todo el estanque Urquía. En aquella época eran solares, no había absolutamente Claro, nada. el pueblo era en la parte alta, ¿no? El pueblo era en la parte alta. Todo lo demás eran cercados. Sí, en la parte de abajo no había nada. ¿Ustedes tenían agua propia? Sí, bastante, sí. Bastante porque mi padre tuvo la virtud que, aparte de comprar el cercado, compró agua. Y como en aquella época llovía mucho, estaba el agua entrando toda la noche. Y a veces se rebosaba el balconcillo. Se rebosaba, el agua salía por fuera. ¿Y los molinos de la época? Porque usted, al tener cercado, tenían millo, ¿no? Para el gofio Sí. o para los animales. Yo generalmente, nosotros llevamos el millo que es a Lolita. El molino de Lolita, que elaboraba la molienda. Del mismo gofio, quitaban una parte que era la molienda y ya luego te daba el resto del gofio. Pero era muy seria, muy honrada, valía mucho esa gente, valía mucho. Y después había otros molinos en el pueblo, ¿no? Después había otro molino en el pueblo, está el molino de Maestro Pancho, está el molino de Anastasio, otro molino de Ananía que tenía frente a lo que hoy es el Ayuntamiento de Agüime. Y yo recuerdo en el molino de Maestro Pancho, un día vino un huracán y partió el molino. Yo salía del cercado de mi padre, tenía la lechera en la mano y en aquel momento, bueno, al segundo de yo pasar, se cae una higuera con, teníamos al menos 30 metros de altura. Una higuera grandísima que teníamos. Entonces el huracán ese tiró la higuera y yo acababa de pasar por esa higuera. Por eso digo que todos tenemos un ángel de la guarda. Sábado. Llegaron a Agüime y yo me acuerdo perfectamente de ver a Sarita Amador, recuerdo de ver a Sarita Amador, tía de tu mujer, ¿no? Llorando porque quería que era el fin del mundo. Mi madre era muy trabajadora, se enfermó muy pronto del corazón, estuvo 20 años padeciendo del corazón, y yo, aunque yo estuviera casado, todos los meses la llevaba a la especialista del corazón, que era el doctor Domínguez, se llamaba. 20 años estuvo padeciendo. Y recuerdo que mi madre tenía mucho carácter y al mismo tiempo era muy dada, estaba yo con todos mis amigos, a la altura del cine de Agüime, que había una acera grande, una acera alta, y llegué a mi casa a las 9 de la noche. Pero Ánima había tocado a las 8:30. Llegué después de Ánima y mi madre no me abrió la puerta. Tenía que llegar antes. Tenía que llegar antes de Ánima. Tenía que llegar antes ¿Y de no le Ánima. abrió la puerta? ¿Y qué pasó la noche de fuera? No, que mi padre, aunque mi padre tenía un sueño muy pesado debido al trabajo arduo, al trabajo duro que tenía durante el día, mi padre, al oír los golpes en la puerta, claro, pues yo cada vez los golpes eran más fuertes. Era una puerta de tea, así. Y mi padre al oír los golpes dice, María, abre la puerta a este chiquito y se va a quedar botado en la calle. María. Entonces mi madre, a ruego de mi padre se levantó, abrió la puerta y dice, primera y última vez que usted me llegue a mi casa después de Ánima. Por haber llegado. Se rezaba el rosario a las 7 o 7:30 de la tarde, todas las noches. Se rezaba el rosario en mi casa. Mi padre no, porque mi padre venía más tarde del cercado y él no llegaba nunca a tiempo de rezar el rosario.
Pero mi madre, con todos nosotros, rezamos el rosario todas las tardes del mundo, todas las noches. Llegaba más tarde porque llegaba del Misterio de cercado. dolor, misterio de alegría, misterio... Que morían de trabajar, que morían de trabajar. Mi padre se tomaba una copita en la casa de Domingo Ortiles. Domingo Ortiles tenía una tienda, no sé si tú recordarás esa tienda, y ahí se paraba y se tomaba una copita. Después pasaba por la casa de mi tío Luis. Te estoy hablando a la hora del almuerzo, a la hora del mediodía. En casa de mi tío Luis se tomaba otra copita para hablar con el hermano, porque mi tío Luis también estuvo en Cuba. Era lo típico, ¿no? De los labradores, parar al venir del cercado. Paraba al para mediodía. tomarse una copita, claro, era lo típico. Después iban a almorzar a casa. Después iban a almorzar. La siestita. Oh, una vez mi padre comió, y cuando mi padre terminó de comer, dice, María, ponme la comida. Porque claro, comió y luego se quedó un poco dormido, ¿no? Se comió y cuando despertó, dice, María, por no de comer, lo contaba mi madre con mucha gracia, ¿no? Cuidando las piñas para que no se las robara. Para San Juan. Sí, sí, sí. Cuando llegaba el momento de las piñas, pues muchas veces se quedaba en el cercado durmiendo por la noche para que no le robara las piñas. Y me decía las tiendas de aceite y vinagre, ¿no? Ahí se apuntaba todo con tinta, ¿no? Se apuntaba con tinta porque, vamos a ver, el otoño tenía un tarrito de arena y se iba escribiendo con tinta todo lo que se llevaba la gente. Luego se le llevaba un poquito de arena, se cerraba en la libreta y los clientes se lo llevaban y pagaban luego la deuda cuando terminaba la zafra. Yo estoy en el Colegio La Salle en 1949, cuando llegaron los hermanos de La Salle, pero mi primera maestra, Michel Ballier, habló con nosotros que lo que queríamos podíamos seguir en el colegio estudiando primero, segundo y tercero de bachiller, con todos los gastos pagados por los albaceas. Es la verdad pura. Entonces, cuando terminamos los 3 primeros años de bachiller, dice los hermanos de La Salle, nosotros no podemos hacer más porque no hay alumnos suficientes para dar el cuarto de bachiller. Entonces nos fuimos al Colegio Labor, a Telde. Y en el Colegio Labor, la Testamentaría también se portó muy bien y pagó todos los gastos a los chicos de Agüime que quisieron ir a estudiar al Colegio Labor. Allí terminé cuarto y reválida, que se llamaba el bachiller elemental. Ese mismo año hice el ingreso de magisterio. Noche, ¿no? En sus épocas. A las 2 de la noche estamos jugando allí en las calles en Agüime, que aquello era un tesoro. Aquello era una gloria. A las 12 de la noche. Jugamos a la escondida. Jugamos a los churros de manga entera. Bueno, aquello era una maravilla, ¿no? Al tejo y todo eso. Al tejo, después a la escondida, y al tejo, al boliche. Pero era Y al trompo. Al trompo, fue una época maravillosa. Con el aro, esta rueda grande, teníamos una verga, y entonces pues... Antes había educación, había Íbamos a respeto, ¿no? Los niños había un respetaban a respeto, los mayores. había un respeto absoluto. Estábamos herméticamente cerrados y nos comprendíamos perfectamente, profesores, alumnos y padres. ¿Usted además de esos juegos, usted jugó? No, no como hoy no. Para jugar con otro equipo del Carrizal en el campo de Ingenio, porque nosotros entendíamos que no existía educación si no había deporte. Por ese motivo, cuando yo llegué a Ingenio, pues trabajé mucho el ajedrez como deporte ciencia, ¿no? Lo trabajé mucho, bastante, ¿no? Y el deporte en general, porque usted consideraba que el deporte es muy importante, ¿no? En la educación. En Fataga me dediqué a los niños, aparte de la enseñanza, ¿no? Me dediqué al fútbol, porque cuando llegué a Fataga que hay un desastre, un desastre. Le pregunté a los chicos, 3 más 6, 24, 7 por 2, 51. Oh. Y yo, dice maestro, que el maestro que estaba antes nos sacaba 2 veces al día a desfilar en la carretera general. Carasol con la prieta, la fila, recial marcial. Los chicos sabían todas las canciones. Yo me quedé asombrado. Que por lo visto este maestro lo cogió en la Guerra Civil Española y cuando terminó la guerra, para haber luchado en el bando de Franco, le regalaron la escuela en propiedad. A los 3 meses le digo, mis niños, si ustedes hacen lo que yo les digo, formamos un equipo de fútbol
y íbamos todas las tardes al campo de fútbol que estaba al lado del cementerio de Fataga, vamos a ir a jugar y nos entretenemos. Que después estuvo en San Nicolás de Tolentino. Y Antonio era el director del Colegio de La Salle. Digo, Antonio, prepara un equipo de fútbol de los niños, que yo estoy preparando otros en Fataga, y de forma alternativa, tú los llevas, yo los traigo, tú los llevas, yo los traigo. Y efectivamente así lo hicimos. Bueno, 39 años de maestro. 39 años. Estuvo en Ingenio, en Fataga, en Agüime un par de años, ¿no? Sí, señor, 2 años. ¿Y en qué otro Agüime, sitio? 2 años. En la casa de doña María Jesús Belén Alvarado. No, ¿y en qué otro? Donde yo vi salir el féretro de ella, muchos años más tarde, ¿quién me lo iba a decir a mí? Pues ella murió en el 47. Era la época también de cesta y punto, ¿no? Sí, en la época de 7 y puntos. Por eso yo practiqué en Agüime el concurso de 7 y puntos. Entonces mi primo Tito estaba en el fondo. Mi primo Tito, yo tenía un tercero en aquella época. Y Ángel Ocaña y Domón Cardero estaba en la parte alta. Esa era la distribución de las escuelas. Luego había otra escuela en los bajos del ayuntamiento. Yo hice el servicio militar, los 4 meses de práctica, porque solamente íbamos los veranos a Tenerife, a la laguna, para hacer el servicio militar a la instrucción premilitar superior, se llamaba, IPS. Y entonces, durante 4 meses tenía que hacer las prácticas de milicia en Las Palmas. Y lo hicimos en el regimiento de infantería número 50. Paco Ruano y yo. Pues faltaba un mes y ese mes me destinaron a la Pardilla. Yo no tenía coche propio. Salí de mi escuela de la Pardilla y bajé abajo a la carretera antigua en aquella época y pasó el coche de hora, el coche amarillo. Subí al coche de hora y el coche estaba semi vacío. Pero había una chica cuyo asiento estaba libre. Y yo me acerqué a ella con mucha prudencia y mucho cariño. Digo, señorita, ¿este puesto está libre? Dice, sí, está libre, hasta hoy. Al domingo siguiente se casaba una de las del Museo de Piedra. ¿Y ella de dónde venía? Ella venía de Las Palmas, que estaba estudiando magisterio. Ah. Ella estaba estudiando magisterio. Y todos los días venían de Las Palmas a Ingenio. Entonces yo le pregunté que si el puesto estaba libre. Ella me dijo que sí. Empezamos a hablar y le digo, mira, tú estás libre y el domingo nos podemos ver en Ingenio, cuando aquellos paseos famosos. Que en Ingenio había unos paseos terribles en aquella época, los paseos del Ejido. Entonces yo fui... Ahí no tiraba piedra ya. No, ya no. Ya un cambio total, un cambio terrible. Y entonces esperé a mi esposa, yo estaba en el bar de Benigno Bravo. Y ella bajaba de arriba porque los padres vivían cerca de la plaza. La relación, ¿no? Pero llegué a entrar en la casa de mi suegro a los 3 meses. Tuve que esperar 3 meses para entrar en la casa. ¿Fue su primera novia? Fue mi primera novia, sí. Sí. Novia, entre comillas, novia, mi esposa. Después ya cosías por ahí, que si me paseaba con una, me paseaba con otra, iba a Sardina, iba a Telde. ¿Cuánto tiempo estuvo de novio? 3 años. Del año 67, que fue el año que murió mi padre, al año 70, el año en que yo me casé. ¿En Ingenio? En Ingenio, 3 años. ¿Se casó en Ingenio? Digo. Me casé en Ingenio, como madrino fue mi hermano Charito, la que vive en Agüime, y padrino mi suegro. Y nos casó un señor que fue canónigo de la Santa Catedral Basílica, don José Quevedo. Y luego, esa noche, ¿lo celebran allí en Ingenio también? Sí, esa noche lo celebramos en Ingenio, pero no me pude comer ningún caramelo. Esa noche nos casamos en Ingenio. Tú te ríes. No se pudo comer caramelo. No me pude comer ningún caramelo porque al día siguiente salimos a primera hora para Italia, porque era la luna de miel nuestra y al mismo tiempo nosotros queríamos asistir al nombramiento de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia en el Vaticano, pero el avión salía a las 6:30 de la mañana. Entonces, si jugaba por la noche, no podía ir a Italia. ¿Podía perder el viaje? No, claro que lo perdía, pero con toda seguridad porque me quedaba dormido. Entonces, esta noche no me comí ningún caramelo. Los caramelos para después. ¿En Italia? En Italia, pero con toda tranquilidad. Suegro, sin exagerarte, por lo menos 10 o 15 años.
Porque yo cuando me fui a casar, le dije a mi suegro Matías, ¿sabes? Que son gente muy seria y muy alto, ¿no? Gente fuerte, ¿no? Le decía, Matita, yo parecía un enano hablando, Matita, yo me quiero casar con su hija. Me parece bien. Me parece bien que usted se case con mi hija. Digo, pero yo no tengo dónde vivir, yo no tengo casa. Dice, se puede quedar con nosotros. Y efectivamente, se quedó allí me quedé viviendo con ellos durante 10 o 15 años, hasta que yo hice mi casa en Ingenio, que tú una vez la visitaste, ¿no? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Una vez pasaste por allí. Y así más o menos, pues... ¿Y esta casa era de su...? Esta casa le tocó a mis padres. Esta casa le tocó a mis padres, pero todas las cosas tienen una historia. Yo tuve un tío que se llamaba Diego, mi tío Diego. Mi tío Diego también embarcó a Cuba junto con mi tío Luis y mi padre. Y mi tío Diego, no se sabe lo que pasó, desapareció en Cuba. Se lo tragó la tierra. Entonces estuvimos esperando por lo menos 30 o 40 años, ¿no? No sé, que apareciera, no sé, algún familiar de él, ¿no? Y a la vista de que no aparecía nadie, ni nadie pedía sus bienes, bien es verdad que mi tía Lola era la encargada de cobrar los alquileres de algunas casitas que estaban por esta zona, ¿no? Entonces a mi tío Diego le había tocado solares mirando al mar, le tocaron la casa en donde vivió hoy mi hermana Sarito, en fin, tenía muy buenas propiedades en Arinaga. Yo me hablé con mi tía Figenia, que vivía en Las Palmas, en San José de Las Palmas. Le dije, Figenia, tío Diego no aparece. Diego no aparece. Dice, mira, vamos a hacer los trámites necesarios. Y preguntamos y mandamos a buscar la fe de vida o la fe de muerte. Entonces, efectivamente, fue Argentina, Venezuela y Cuba. Y en los 3 lugares nos dijeron que no, que de él no se sabía absolutamente nada. Y por lo tanto ustedes se quedaron con esta... Claro, entonces a Antoñiquito, Antonio González, el padre de Alejandro González, como también forma parte de la familia, pues Antonio González formó el cuerpo de bienes para repartirlo entre la familia. Y a mi padre le tocó, no, esto le tocó a mi padre por herencia de mis padres, pero a mi padre le tocó, de la herencia de mi tío Diego, la casa donde vive hoy mi hermano Sarito y Antonio Peñate. Era una casa antigua que después la tiraron y la fabricaron. Entonces, cuando mis hermanos y yo partimos los bienes, a mí me tocó esta casa, la casa de mis padres, que en gracia de Dios estoy contentísimo porque me recuerda mucho a mis padres, ¿no? Después a mi hermana Granita le tocó los solares que dan para el mar, ella fabricó aquí y fabricó por la parte de atrás. Y a mi hermano Sarito le tocó la casa donde ella vive. Bueno, 51 años con su esposa, me decía. 51 años. 51 años feliz. Nos casamos el 20 de septiembre de 1970 y entonces... ¿Ha sido un matrimonio feliz? Un matrimonio feliz, gracias a Dios, muy feliz. Tanto así que yo quería celebrar, ahí lo dice el cuadro, yo quería celebrar el 50 aniversario de boda y queríamos ir a ver a Noruega, a ver los fiordos de Noruega. Pero vino la pandemia y el viaje se quedó. No pudimos celebrarlo. Ahora, este año, si Dios quiere, el 11 de junio, del 11 al 18, sí vamos a ir a celebrar con los parranderos del sur. Vamos a los fiordos de Noruega a celebrar el 50 aniversario de boda. Bueno, por lo tanto, contento de la esposa con la que... Sí, gracias a Dios, sí. Con la que se casó. Trae una maravilla, ¿eh? Mi esposa Isabalita, bueno, tú la conoces también, ¿no? Bueno, y del matrimonio, 3 hijas. 3 hijas. ¿Qué nos habla de sus hijas? La mayor es Maribel, que es la única que nos acompaña, que está aquí en Gran Canaria. La segunda es Dunia, que vive en Salamanca. Y la tercera es Pepi, que trabaja en Fuerteventura. Las tres son maravillas de personas, las 3. Y ellas quieren a sus padres con locura y nosotros a ellas también. Pero es verdad, las 3 son maravillas de personas. Bueno. Por lo tanto, un padre y una madre feliz de sus hijas. Sí, estoy hablando de corazón, porque es verdad. 3 hijas que se preocupan de ustedes y ustedes de ellas, claro, como padres. O mira tú, si nos quieren o no, que ahora cuando llegó el mes de mayo, la que trabaja en Fuerteventura nos invitó que fuésemos a Santa Cruz de Tenerife a celebrar la fiesta de mayo. Y estuvimos 3 días, viernes, sábado, domingo, y regresamos el lunes. Muy bien. Pero con un cariño y que no nos falte nada, eso es verdad.
Y de una de sus hijas, pues tiene una nietita. Una nieta, mírala ahí. Mírala. ¿Cuántos Ahí añitos está. tiene? Daida, tiene ahora 9 años. Pero, en su categoría infantil es la campeona de ciclismo de Castilla y León. La pena es que la tiene un poquito lejos, ¿no? Está un poquito lejos y no podemos disfrutarla como nosotros queremos. Quisiéramos tenerla mucho más cerca, ¿no? ¿Suele venir Pero de la vez en vida, cuando en verano? la vida es dura. ¿Suele venir en verano la niña Sí. o ustedes ir a verla? Ella viene, el mes de agosto, viene en Arinaga, porque en septiembre comienza el curso. El mes de agosto viene a Arinaga. Y luego, en Navidades, viene pero en Ingenio. En Navidad estamos en Ingenio y en el verano estamos en la playa de Arinaga. Bueno, por lo tanto, siguen manteniendo el contacto con la nietita Sí. físicamente en esos meses y durante el resto del año, pues por teléfono o... Sí, tenemos 2 yernos que también son maravillas de personas. Uno es yerno oficial, porque se casó con Dunia, y el otro yerno creo que está más o menos en víspera la cosa, ¿no? Por lo que se ve, Bueno. hay buenas intenciones. ¿Hay buenas intenciones de hacerlo, de aumentar los nietos o nietas? Sí, más o menos. Bueno, muy bien. Pues Me he pasado uno ¿le de los gustaría mejores leer? ratos de mi vida, te lo juro, en esta entrevista. Me he pasado uno de los mejores ratos de entrevista porque ha llevado la entrevista con mucha inteligencia, con mucho cariño, con mucha entrega, y de verdad te felicito una vez más porque según las preguntas, así son las respuestas. Si las preguntas son buenas, las respuestas generalmente Son mejores. También son mejores o simplemente buenas. Nosotros también lo hemos pasado muy bien con usted porque es una persona con la que se puede mantener un diálogo fluido. ¿Quieres que te diga una cosa? Que no me he acordado en absoluto que me están grabando. No me he acordado en absoluto que me están grabando, te lo juro. Bueno, es un buen síntoma. Además, como docente que ha sido 39 años, está acostumbrado a estar en público y ante personas, ¿no? En este caso, alumnos y alumnas. Titula Arinaga y está dedicado a esta zona que para nosotros creo que es una de las mejores zonas de toda Gran Canaria, ¿no? Pues, Creo que sí, ¿eh? Pues aprovecho para ya despedir el programa, antes de que don Lorenzo lo cierre definitivamente leyendo el poema, dándole las gracias como siempre por el tiempo que le prestan y con el cariño con que miran y valoran hilando historias. Hoy hemos estado en Arinaga con este buen hombre de nuestro municipio y queremos terminar con este poema. José Juan Sánchez y Vicente Rodríguez en la parte técnica de edición y de cámaras y postproducción, y quien les habla, José Ángel Santana. Siempre un placer compartir este ratito con todos y todas ustedes. El poema se titula Arinaga. Arinaga tiene la fama de unos vientos huracanados que nos visita anualmente siempre por los 4 costados. Son alisios veraniegos, conocidos vulgarmente, refrescan muy bien el rostro a aguimenses y residentes. Guijarros y arena forman todo el litoral, en nuestra playa dorada con sello primaveral. La ciudadela es nostalgia de nuestra añorada playa, donde el yodo estaba presente al amanecer cada mañana. El timple y la guitarra suenan junto al muelle chico, anunciando el verano con alicios vespertinos. En la época del estío se viste de sirenitas junto a la orilla del mar y las olas las acarician, pues son productos de un gimnasio que con mucha fe y constancia mantienen su línea ideal. Y así va pasando el verano con terrazas de calidad y después de un exquisito baño, la cerveza no faltará. La fiesta de la Virgen del Pino marca el fin de temporada y los vientos alisios se irán coincidiendo con el curso escolar. Los niños volverán a clase, las vacaciones terminarán y la playa de Arinaga recuperará su tranquilidad. Cuerpos escultóricos han embellecido la playa con aires isleños en mi Arinaga amada. El esperado otoño es paz y armonía, y los barcos y barquillas alegran nuestra bahía. Luego vienen los turistas con los euros en el bolsillo,
que dan vida a los nativos, recibiendo amistad y cariño. Italianos y de otras partes vendrán a nuestra playa de invierno, se verán en el Zoco del Negro, con sus encantos veraniegos. Y así defino mi playa, descanso de mis ancestros, con sus salinas de antaño y marinos bien recordados.